Contextos. La voz de los protagonistas. Y le damos la bienvenida en el estudio a Julián Mejía Verdeja, miembro de Renacer Lagunero y también, analista, quien nos va a dar su punto de vista sobre estos asesinatos del periodista veracruzano Pedro Tamayo Rosas, el de los alcaldes de San Juan Chamula y Pungarabato en los estados de Chiapas y Guerrero, respectivamente. Y todo esto que tiene que ver de alguna manera con el hartazgo ciudadano por la corrupción, la impunidad, la inseguridad y el mal manejo del erario. Julián, buenos días. Buenos días, Juan, Marcela y a todos los radioescuchas, y gracias por la invitación. Estaba viendo el informe que sacó la Asociación Nacional de Alcaldes, en donde comentaban que en los últimos 10 años ha habido 45 alcaldes asesinados y 32 exalcaldes. Entonces, es una radiografía preocupante de cómo está la violencia a nivel nacional y de las vulnerabilidades del municipio, ¿no? Que es la primera comunidad, en teoría es la base de la República, y sin embargo es el nivel de gobierno que más está abandonado, ¿no? Y en donde no se ha entendido cómo se debe las necesidades que tiene para hacer frente a los problemas de inseguridad pública. Esto también invita a un cuestionamiento sobre esta insistencia o esta idea de promover las policías estatales únicas, que contradice toda la teoría y toda la práctica y la transferencia de conocimiento que se trata de hacer de experiencias internacionales o incluso en otras partes del país, que apuntan hacia una policía de proximidad más cercana al ciudadano, involucramiento vecinal, etcétera, y van hacia una concentración. Y es peligroso esa concentración porque esa concentración en teoría facilita la operatividad de las fuerzas de seguridad pública, pero también si es infiltrado, si hay un cuerpo único, le facilitaría al narco la infiltración y también su misma operatividad. Y el problema de fondo no es eso, el problema de fondo es la corrupción. El origen de todos los problemas nacionales es la corrupción, a final de cuentas, y un Estado desertor en su tarea de impartir justicia y de brindar seguridad pública. No estoy con esto tratando de dirigir la atención a un municipio, una administración en particular. Es un problema sistémico del país y que es independiente de cualquier color partidista. Pero es la tarea que no se ha dado. Y el otro problema es que no hemos podido generar una economía interna dinámica, incluyente, creciente, que acreciente el valor agregado y amplíe e integre año con año a números masivos de personas a la economía formal. Entonces, al no existir eso, se volca hacia lo que viene siendo la narcoeconomía. La narcoeconomía lo invade todo. Necesita de estos vínculos con autoridades, compromisos, no nada más al tratar de presionar y conseguir favores de las autoridades en todos los niveles, pero en este caso señalando las autoridades municipales de todo el país por ser el primer nivel de gobierno. No nada más se trata de generar, comprometer a las direcciones de seguridad pública, sino también van por el presupuesto de la obra pública, de construcción, presionan a comerciantes, la vida interna de una localidad gira, ¿sí? Y también su incidencia en las campañas electorales. Lo que estás diciendo ahora mismo me recuerda a lo que recién se publicó en una serie de reportajes en el portal electrónico de Sin embargo, donde afirman que los grupos delincuenciales en Piedras Negras se encargaban de el remozamiento de las escuelas. Entonces creo que este es un buen ejemplo de lo que los grupos delincuenciales en algún momento dado controlan y acaparan, y no nos extrañaría entonces que salieran más constructores, entre comillas, o narcotraficantes o delincuentes disfrazados de constructores. Sí, y otras actividades económicas, ¿no? Pero a final de cuentas es el fracaso que han tenido las últimas administraciones durante los últimos 30 años en estimular un mercado interno, ha generado una crisis en donde también incluso el narcotraficante, el narcotráfico está buscando otras áreas de oportunidad en la cual poder hacer circular su dinero y generar todavía más dinero, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora, ¿tú crees que esto justifica mayores recursos por parte de la Federación
para la protección de los alcaldes? Sí, aunque hay áreas del país en donde la problemática está más presente que otras, ¿no? Ahorita es obvio que está muy concentrado en estados del sur, de acuerdo a la información que generó también la Asociación Nacional de Alcaldes, pues en Durango había también necesidad, y bueno, pues eso se dará, pero el problema de fondo es, hay que fortalecer, y que no se ha fortalecido al municipio, ¿sí? Hay que fortalecer a la Fuerza de Seguridad Pública Municipal en todo el país, y ayudar esto de lo que viene siendo una policía de proximidad, una policía capacitada, certificada, con herramientas para dar respuesta inmediata y también hacer labores de prevención del delito y trabajando con ciudadanía. Nuevamente, todo el discurso, todas las baterías se están enfocando a impulsar estas policías estatales únicas, pero echa tierra todo el trabajo que se ha hecho y toda esta teoría de acercar al ciudadano. Y con esto voy a poner un ejemplo. A mí, el año pasado participé en una reunión de la Red de Seguridad Pública, por la seguridad pública, pues que la invita a Causa en Común y otros organismos enfocados a la incidencia delictiva. Y empezaron con todas estas medidas, etcétera, y qué debemos de hacer, y las instituciones, y cómo se evalúan, y los cuerpos policíacos, etcétera. Y yo dije algo muy sencillo, ¿no? Al principio de la reunión, tenemos que plantear dos escenarios. Uno es si efectivamente avanza lo del proyecto de policías estatales únicas, y otra es si continuamos como está. Porque todo esto que estamos platicando no va a tener ningún sentido si avanza lo de las policías estatales únicas. Entonces, hay que fortalecer las policías estatales únicas, hay que fortalecer las economías locales para que haya alternativa, ¿sí? Eso que tú estás mencionando me parece fundamental, sobre todo a la luz de los datos que se han revelado del nivel de pobreza que se vive en algunos de los estados, por cierto muy conflictivos, y estados donde se recluta a los grupos delincuenciales a gente, por ejemplo. Ya sabemos lo que significa Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pero Veracruz y Puebla también son dos estados donde se está concentrando la pobreza. Entonces, ¿cómo pensar o cómo creer que la delincuencia realmente pudiera disminuir a niveles aceptables? Porque sabemos que erradicarla por completo es bastante lejano el propósito, ¿no? Es utópico. Pero ¿cómo pensar que las cosas pueden cambiar sin combatir la pobreza? Sin combatir la desigualdad y las diferencias abismales, sobre todo cuando ahora se mide la pobreza de una manera completamente diferente a como se medía antes, ¿no? La pobreza ahora es multimodal. Eres pobre en ciertos aspectos de la cobertura de tus necesidades básicas, y entonces en ese sentido perteneces a este bloque de gente pobre, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con esto, Julián? Mira, recientemente la asociación civil, una agrupación de alcance nacional que se llama Ciudadanos Unidos frente a la Pobreza, envió una carta a los gobernadores electos donde los instaba a hacer una evaluación de sus políticas de desarrollo social y un real combate a la pobreza, ¿no? Transparentando recursos, mecanismos, focalizando los esfuerzos, involucrando más a la sociedad civil, generando un nuevo marco para la medición y la ejecución de los programas de desarrollo social. ¿Por qué? Porque mucha simulación, ¿no? Y el tema de los programas de ayuda, todos estos recursos que hay para el desarrollo social, pues se mezclan mucho con la parte electoral, ¿sí? Entonces no es un misterio, no estamos hablando de algo que sea, no estamos descubriendo el hilo negro. Lo interesante es que instituciones como el Instituto Nacional Electoral pues no reconoce eso, ¿no? O sea, parece que vive en otra realidad. Y nosotros habíamos propuesto en alguna ocasión el que se hiciera algo muy sencillo, ¿no? Que se obligara a que los partidos políticos registren en tiempo real sus números de afiliados adherentes y se suba inmediatamente a una base de datos y se geolocalice, y a su vez se haga lo mismo con sindicatos y se haga con beneficiarios de programas sociales. Después de eso se hacen cruces algorítmicos y tú tendrías una lectura pues muy confiable de
qué uso se le está dando a los programas sociales y se mapea. Entonces, es una solución sencilla en una posible colaboración que se pudiera dar entre el INE y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué no se ha hecho? Pues no, me llama mucho la atención, ¿no? Pero eso resolvería muchos problemas y eso ayudaría a que los programas sociales efectivamente cumplan con su propósito. Lo que tú estás viendo, por ejemplo, lo que sucedió en San Juan de Chamula, pues se cruza mucho con el tema de cómo se usan los recursos públicos. En este caso estaba más enfocado a la obra pública, pero también apoyos sociales que se habían prometido en campaña, no se cumplieron, pero eso fue resultado de que a su vez al alcalde fallecido, el gobernador Manuel Velasco le prometió a los alcaldes que les iba a dar esos apoyos extraordinarios para animarlos a que abandonaran su militancia dentro del PRI y contendieran por el verde ecologista. Al ser electos y al ser incapaces de cumplir esa promesa de la población, pues genera todo este descontento que se cruza también con tensiones políticas, con tensiones, si quieres, étnicas, al interior de las mismas etnias, etcétera. Y no se da. Y lo que es curioso es que, no sé si ustedes a lo mejor tienen el dato, pero yo no he podido, lo que yo he visto es que hasta la fecha no hay algún registro de que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Chiapas haya depositado esa cantidad de 50 millones al municipio de San Juan de Chamula. Entonces, no le cumplió al alcalde y el alcalde no le podía cumplir a la población. Uh-huh. Y es el uso, también es corrupción de otro tipo, ¿no? Es el cómo las comunidades y los presupuestos enteros están al servicio de proyectos políticos futuristas y en donde se hacen promesas y se inflan expectativas que es muy difícil cumplir y en medio queda una población con todas las tensiones y toda la historia que ya iba cargando, ¿no? Pero fíjate, sea del partido que sea. Porque quienes están gobernando son los del Verde Ecologista en Chiapas. Uh-huh. Sí, San Juan Chamula, el presidente municipal, el síndico eran del Partido Verde Ecologista, el gobernador del Verde Ecologista. Y esta misma historia se repite con gobiernos priistas o con gobiernos perredistas o inclusive con gobiernos panistas. Uh-huh. Entonces no se trata de que sea pues una postura de algún partido o una manera de operar de un partido, sino pareciera que cuando llegan al poder pues le pasan, el anterior le pasa el librito al que llegó y entonces se va por el librito y el librito muchas de las veces es cómo robar sin que tengas mayores contratiempos. Ahora sí que los tuvo porque hay mucho disgusto. Yo escuchaba, no sé si ustedes lo hicieron, a un locutor se ve que es una persona que está en medios de Chiapas, un muchacho muy joven, donde arremete y dice y reclama que haya tanta corrupción y que el dinero destinado a ciertos programas para los artesanos, por ejemplo, porque ya sabemos que muchas de estas comunidades chiapanecas viven hoy por hoy de la artesanía, de lo que puedan hacer en textiles o lo que pueden hacer en otro tipo de materiales para venta al turismo. Y entonces les reclamaba que por qué no les habían bajado esos recursos, que ya estaban hartos, con otras palabras, de la corrupción y de la manera en que se comportaban los presidentes municipales y los síndicos, porque decía, me van a colgar porque yo no voy a decir ni tampoco voy a llorar porque mataron a estas personas, pero tengo que expresar lo que yo siento. Uh-huh. Sí, pues es sintomático de toda la realidad en la que están inmersos. Y otro ejemplo, por ejemplo, el de Guerrero, ¿no? Es un contexto muy distinto. Ahí llama la atención cómo el alcalde Ambrosio Soto Duarte había sido señalado por tener vínculos con un cártel narcotráfico, haber recibido apoyos para su campaña política. Después se negó a dar las cuotas que le exigían, trata de acercarse a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidiendo apoyo ante una amenaza latente. Y pues se encontró en la indefensión. Aún de hecho, habían matado a un primo suyo. Una semana antes, unas 2 semanas antes. Sí. Independientemente de los cuestionamientos que pudiera haber sobre la persona, su involucramiento con un cártel del narcotráfico, etcétera, sí estaba habiendo pues una crisis que iba más allá de su persona y que ponía en entredicho pues la gobernabilidad de esa parte del estado de ese municipio. Se acerca a las instituciones y las instituciones no atienden el llamado. Entonces,
Y también dice, cuando las instituciones no atienden el llamado, cuando el Estado desertó, pero el Estado desertó desde mucho antes, ¿no? Incluso de que esta persona apareciera en el horizonte político, pues se tratan de construir equilibrios pragmáticos, oscuros, muchas veces con otras fuerzas, ¿sí? Políticas, económicas, sociales, que esa es la realidad que se está viviendo en esas partes del país. De hecho, Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, dijo que ellos sí habían atendido su solicitud de seguridad, pero que él había decidido ir por una zona insegura y en una hora inconveniente, que fue cuando lo mataron. Pues ponle que sea cierto, que fue una zona insegura y que la hora era inconveniente, pero la realidad es que no hay condiciones de seguridad en el estado y en esa región, y eso no depende de una persona o de un alcalde o una autoridad en específico. Eso es responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, y ahora sí de la coordinación de todas estas fuerzas. No había condiciones, y no hay condiciones aún ahorita, ¿sí? Y nos vamos nuevamente no ha crecido la economía interna. Entonces, ¿hacia dónde se volcan las oportunidades o dónde se está generando un sector que incorpora amplios números de personas? ¿Sí? Uh-huh. Que no es el más deseable, pero es una realidad práctica, ¿no? Que por lo menos, ¿qué está pasando con las instituciones? Pues las instituciones no están cumpliendo su tarea, independientemente de colores partidistas o una persona en específico. La institución, el Estado mexicano no está cumpliendo, ¿sí? El pacto social, el monopolio de la fuerza, pues supone que lo tiene el Estado, ¿no? Y es un contrato social en donde el Estado te garantiza tu seguridad, tus libertades, y te genera un clima en donde tú puedes prosperar o beneficiar. Y esas condiciones no se están dando. Entonces, oye, Julián, dentro de la agenda ciudadana que Renacer Lagunero ha propuesto, y que si usted no conoce, por cierto, todo lo que las conclusiones de las mesas de trabajo que se hicieron a lo largo de muchos meses, pues valdría la pena que revisar el documento que está en PDF, ¿verdad? Sí, en la página de Facebook está anclado el post en donde pueden descargar la versión digital. Exacto. Entonces, desde ahí, ¿qué se propone en materia de seguridad? En materia de seguridad, pues fíjate, la primera propuesta con la que abre el capítulo es, ante un escenario de que avance la iniciativa para la creación de las policías estatales únicas, pues plantear un amparo de los municipios, un análisis jurídico que permita ampararse para que no prospere. Y todo lo demás va muy enfocado al desarrollo policial. Sí, que el desarrollo policial va más, no se trata nada más de la certificación de una capacidad, es la vida del policía dentro de las corporaciones y su capacidad de desarrollo dentro de las mismas, ¿sí? Para que no caiga en la delincuencia y para que pueda hacer cumplir con la labor que se le da. Es el del desarrollo institucional también, o sea, no nada más hay que certificar a individuos en lo particular, sino las mismas instituciones, si están equipadas, si están cumpliendo con lo que se espera de ellas. Viene el acercamiento hacia los consejos de colonos, la prevención del delito, la vinculación con programas sociales. Y bueno, pues está muy vinculado con la generación de una economía, porque tú puedes tener todas estas medidas y te pueden funcionar un rato, pero si tú no generas una economía que, nuevamente, perdonen que sea tan repetitivo, pero una economía que pueda incorporar año con año números masivos de personas a la economía formal, entonces ninguna estrategia se va a sustentar, y lo que vas a caer es en políticas represivas, ¿sí? En el momento, pero no vas a solucionar. Muy bien, Julián Mejía Verdeja, de Renacer Lagunero, agradecemos tu presencia. Muchas gracias a ustedes.